¿dónde está Dios? Quiero decirles de que para conocer estas preguntas, para darles una respuesta, debemos cumplir con dos pasos básicos. El primero sería que las personas que oyen estas respuestas y las van a analizar, que sean creyentes de la Biblia. No me refiero a que sean evangélicos o que estén congregados, sino que crean que la Biblia es la verdad, porque no haríamos nada en basarnos en lo que un libro dice si no creemos en el autor de él. Sabemos que la Biblia su autor es Dios. A través de los hombres él revela su pensamiento, pero el autor es ese espíritu infinitamente superior a los hombres, como dijo Albert Einstein, ante el cual todos debemos de sentirnos muy humildes. Y mucha gente pregunta, ¿dónde está Dios hoy? Las personas se preguntan mucho esto cuando ven la situación de peligrosidad. La respuesta es sencilla: Dios está en todas partes, porque como lo afirman no solo la Biblia, sino los hombres de ciencia que han descubierto a Dios, Dios está en todas partes, de tal modo de que donde tú estás, donde te encuentras, ya sea en posición geográfica o en situación de tu vida, ahí Dios está. Así lo afirma también la palabra de Dios. También muchas personas preguntan cómo puedo salvarme, en qué consiste el plan de salvación. El plan de salvación es también explicable a través de la Biblia como algo simplificado. Dios te presenta dos pasos básicos, que es creer al Evangelio, es lo más importante, creer, porque nadie puede obedecer si primero no cree, creer al Evangelio. Incluso en San Juan capítulo 17 dice que la obra de Dios es creer en el Hijo. Hay tanta importancia en creer que el plan de Dios es primero que creas, que te bautices, que perseveres en sus caminos y allí vas a encontrar la vida eterna. Mucha gente se pregunta, ¿a Dios se le busca o se le encuentra? Ninguna de las dos cosas. Dios es el que nos busca a nosotros. Él siempre está cerca para rescatar a las personas. Y quiero leerte en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18 y versículo 11, donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, que si una persona está perdida, pues Dios la busca. El hombre de por sí, pues podría ser, hay personas que buscan a Dios, que se preguntan, pero en realidad Dios nos busca. Y si nosotros también salimos a ese encuentro, nos encontraremos más pronto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué la Biblia dicta o establece un orden jerárquico? Dios toma decisiones que no me gustan. ¿Qué puedo hacer? De hecho, el pensamiento humano actual ha evolucionado y las personas ahora ya no solo obedecemos a Dios, sino que lo cuestionamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como dije al inicio, si alguien va a creer a través de estas sencillas explicaciones al Evangelio, debe de estar supeditado a lo que la Biblia dice. Si creemos sinceramente en la palabra de Dios, no nos costará asimilar estas respuestas y hallar la verdad de Dios. Sí hay jerarquía. Dios es el dueño de todo el universo. Es algo incomprensible. La mente humana es tan pequeña que no puede comprender cómo Dios maneja a perfección todo el universo, cómo Él puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Por eso es que es Dios, por eso es que su mente es millones y millones y millones de veces más superior, mucho más superior a la mente humana.
Pero bastaría poner algunos ejemplos de lo que vivimos en la modernidad, tales como el uso de un teléfono celular. Es una cosa que la usamos, pero no nos ponemos a preguntarnos cómo funciona, cómo es que en un segundo una palabra puede cruzar el planeta entero y oírse a distancias inimaginables. Si esto el hombre ha logrado hacer, cuánto más la mente de Dios. Es infinitamente amplia. Esa mente ha logrado apoderarse de todo, ser el dueño, el creador y por supuesto el que sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay una jerarquía, Dios primero y luego podemos decir nosotros en la creación como administradores, pero sí tenemos que obedecer a lo que Dios dice. Y de ese modo, pues, estar en concordancia con nuestro jefe, eso nos hace estar feliz. Pero si nosotros nos quejamos, eso nos trae mucha incomodidad. Hay una pregunta que dice, soy bueno y no hago mal, ¿por qué tengo que ser evangélico para ser salvo? Nadie se salva por bueno, ni nadie se condena por malo. Esa es la respuesta. Porque si por buenos nos salváramos, nadie se salvaría, porque nadie logra ser tan bueno. Y si por malos nos condenáramos, todos nos condenáramos, pues todos somos lo suficientemente malos para condenarnos. Así que no consiste en ser bueno ni en malo, sino en humillarnos delante de Dios y decirle, sí, tú tienes la razón, hago lo que tú dices, y de ese modo Dios se compadece de nosotros. La verdad, Dios ha sido tan justo y por eso nos da a Él las coordenadas para ser salvos. Es tan justo que, usted sabe, la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero cuando Dios se da cuenta de que el Antiguo Testamento es bastante difícil de cumplir y sabe que el humano con sus capacidades no puede lograrlo, entonces, digamos de una manera así, algo bastante humana, como que Dios ablanda el proceso. Y como el hombre es incapaz de salvarse por sus medios, necesita a alguien que le ayude. Dios envía a Jesucristo y Él paga por nosotros. Él compra nuestra salvación y a nosotros lo que nos queda es nomás agradecerle, vivir alabándole por esa maravillosa gracia de Dios y estar de acuerdo con sus leyes. Incluso usted sabe que el Antiguo Testamento contiene 10 mandamientos en los que son muy exigentes, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo mismo dice que los reduce a 2, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y que con eso uno puede cumplir toda la ley y los profetas. Maravillosa la gracia del Señor que nos hace las cosas, hablando en términos humanos, nos hace las cosas fáciles, nos facilita la salvación. Solamente aquel que no cree no reconocerá la salvación ni la logrará. Por eso te animamos, amigo, a analizar estas respuestas y ver de que Dios no te pone un camino extremadamente difícil. Muchas personas preguntan, ¿dónde es mejor perseverar? ¿En qué denominación? Bueno, a veces uno quiere hacer muy estándar esta situación y dice, no importa dónde sea la denominación, no importa dónde tú estés, sino que le sirvas al Señor. Sin embargo, Jesucristo es el único Señor. Y quiero decirles de que para reconocer, digamos, las personas que lo entienden así, la mejor religión, la religión verdadera, como muchos preguntan, ¿cuál es la religión verdadera? Hay 2 parámetros muy puntuales. Uno es que esa religión crea en Jesucristo como único Salvador, sin ayudas, que no tenga de ayuda una persona, un
familiar, como se ha mencionado en algunas ocasiones, que no se le ponga ninguna ayuda a Jesucristo como Salvador y Redentor. Y tampoco que no exista otro libro que se compare con la Biblia. Entonces esa es la religión verdadera. Quien reconozca a Jesucristo como único Salvador y la Biblia como su única palabra de autoridad. Luego, quien le ponga interpretaciones u otras revelaciones a determinados profetas, se perdió del camino. Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué me hacen tanto llamado por la televisión, por la radio, por internet, personalmente, a que acepte a Jesucristo? Sí, la verdad es de que Dios es el dueño de todo. Él ha determinado la puerta de escape y como en un medio de transporte, Él dice, es aquí donde van a escapar. Si nosotros buscamos por otro lado, podríamos dañarnos si escapamos por una ventana rota o queremos romper otra parte para escapar del peligro, nos vamos a dañar. Simple y sencillamente Él ha dicho, aquí está la puerta, el exit por donde puedes escapar, y solo se llama Jesucristo. Por eso es de que los cristianos evangélicos decimos siempre, acepte a Jesucristo como su Salvador. Y las personas, muchas veces me he encontrado con personas que dicen, no, es Dios que debe de aceptarme a mí. No, no es así, porque Dios nos aceptó en la cruz a todos. Personas que se denominen que han nacido buenos, que han nacido de buenas familias, que incluso algunos dicen yo no tengo pecado, una cosa pues utópica, pero todos necesitamos a Jesucristo, de tal modo que es por eso que insistimos, acepte a Jesucristo. Él ya nos aceptó, ahora nos toca a nosotros dar el paso, porque en realidad Dios no puede tener, ni quiere tener a nadie a la fuerza en el cielo, en su gloria, cerca de Él, sino que los que querramos estar con Él sea de buena voluntad. Es más, el Evangelio es la única religión, incluso de orden cristiano, que es no obligatoria. Por eso se te pregunta, ¿quieres aceptar a Jesucristo? De ahí toda religión es impuesta. Incluso algunas denominadas cristianas obligan a las personas, a los familiares, a pertenecer a dicha religión. Nosotros incluso le hacemos el llamado a nuestros propios hijos, porque es voluntario y los guiamos a una fe verdadera. El Evangelio es la única religión, si así se le quiere llamar, que no es obligatoria.